Ahí estamos en directo. Hola, buenos días. Hola, Rocío Britos, que estás ahí en línea. Bien, hoy vamos a comenzar con este nuevo curso online de Ho'oponopono, basado en algunas estrategias, ¿no? Para llegar a conocer nuestro propio yo. El doctor Len siempre hablaba, ¿no?, de esta pregunta famosa de ¿quién soy yo? Nosotros no sabemos quiénes somos realmente, ¿no?, nuestra verdadera esencia. Y por eso nos encontramos ante estas situaciones, ¿no?, en que estamos haciendo esta práctica del Ho'oponopono, una técnica milenaria en la cual solo consiste en asumir la responsabilidad por todo lo que me está sucediendo en mi experiencia, repitiendo estas 4 famosas frases que son: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero parece ser que muchos decimos estas palabras, ¿no? Y sentimos que el Ho'oponopono nos queda como vacíos, ¿no? Nos quedan como huecos sin llenar y dudas acerca del mismo, ¿no? Por eso es bueno no solamente quedarme centrado en las palabras, en la repetición de las palabras, sino comprender para qué me sirve el Ho'oponopono. Le voy a saludar a Maja, a Sim, buenos días. Y bueno, es lo que vamos a recorrer durante este curso, que nos va a llevar varios encuentros. Este lo hice hoy a la mañana porque bueno, ya lo programé ayer, porque tenía un tiempo. Después voy a ver si le puedo poner un horario, voy a tratar de ver si puedo hacerlo. Y fíjense que yo le puse la llave, ¿no? La llave maestra. Una llave maestra es una llave que es como universal, en donde yo la coloco en cualquier puerta y me abre cualquier puerta, ¿no? Nosotros muchas veces nos sentimos como encerrados, como que hay puertas que no se nos abren en la vida, y por esa razón sentimos que no somos felices aquí en este mundo, sea por la razón que sea. Pero ¿qué pasa con esto de la felicidad? La felicidad es algo muy amplio y para cada uno de nosotros la felicidad tiene un significado distinto. Para algunas personas, felicidad puede ser sentir sensaciones fuertes. Para otros, felicidad puede ser paz interior. Para otros, felicidad puede ser tener la pareja ideal. Para otros puede ser tener poder. Para otros, tener mucho dinero. Para otros, tener una buena posición social. Para otros, poseer muchas cosas. Toda esta gama, ¿no?, de significados que le damos a la felicidad varía de una persona a otra. Nosotros tenemos que comprender, ¿sí?, que nuestra experiencia aquí en el mundo transcurre tal como si fuera una película, ¿sí?, como si fuera un montaje donde hay muchas escenas diferentes y voy pasando de una escena a la otra. ¿Qué sucede? Todas estas escenas que transcurren a lo largo del día, después de las semanas, de los meses, de los años, de toda nuestra vida, muchas veces nosotros nos perdemos, ¿sí?, el contenido real de cada experiencia porque no estamos atentos. Nosotros vivimos nuestra vida desatentos, o sea, podríamos decir distraídos, ¿no? Como decía el famoso Facundo Cabral, que no sé si ustedes lo conocen, que la vida era eso que pasaba cuando estábamos distraídos. Todos estamos distraídos. Estamos en un nivel, ¿no?, de nuestra experiencia donde las escenas, como les dije recién, como una película transcurren y sentimos como que la vida se nos va de las manos. Nosotros todos tenemos esta idea de que somos este cuerpo, estamos identificados totalmente con este cuerpo que tenemos, creemos que nuestra mente
depende de lo que está acá dentro del cráneo, que se llama cerebro, ¿no? Y que resulta que este cerebro, con el paso de los años, se deteriora. Y decimos, hoy estoy perdiendo mi capacidad mental. Una parte de nuestro cerebro es responsable de que funcione todo bien en este mundo, ¿no? Porque cuando este no funciona, tenemos aparentemente problemas aquí, ¿no? Esta máquina, llamada cerebro, ¿no? Parece como que es el gran ordenador o el que, ¿no? El que dirige de donde se dirigen todas nuestras acciones, ¿no? Como la sala de mandos. Entonces, ¿por qué nuestra vida transcurre como transcurre? Esto ya está explicado en montones de encuentros que hemos tenido, porque todos sabemos que esta, podemos llamar conciencia, está dividida, ¿no? En un consciente, en un inconsciente. Y los hawaianos, ¿no? Le llaman el supraconsciente o el superconsciente, ¿no? Esta división que genera, ¿no? Que nosotros, como todas las memorias y todo esto que nosotros hemos vivido, estas experiencias vividas, que no le hemos prestado atención, están con muchas memorias ahí, las cuales nosotros, como no le hemos prestado atención, no se han hecho conscientes, que el doctor Len dibujaba como un ganchito, ¿no? Que es lo que sucede, decía él, que sucede cuando practicamos el Ho'oponopono, que decimos lo siento, perdóname, gracias, te amo. Todas esas memorias van subiendo a la superficie, se hacen conscientes, las veo, las comprendo y las suelto. Todas estas grabaciones, estas memorias, estas impresiones, podríamos decir, nos configuran de alguna manera. Y son ellas las que nos ponen las trabas y las limitaciones en nuestra vida. De todo este cóctel de impresiones que nos hace reaccionar muchas veces de maneras mecánicas, tener tendencias e impulsos, ¿no? Todo eso se va a plasmar justamente en lo que nosotros llamamos nuestra conducta o nuestra experiencia aquí en el mundo. Esta separación entre la mente y el cuerpo, que como que yo estuviera como dividido o desconectado, me da una sensación de impotencia, como que me suceden cosas ahí fuera que yo no quiero que me pasen, ¿no? Ante una situación, por ejemplo, de peligro en nuestra vida, nosotros sentimos en nuestro cuerpo un montón de reacciones orgánicas. A nivel visceral, aquí, a nivel corporal, ¿no? En todo el cuerpo a veces. Y fíjense que nuestras reacciones varían. Toda nuestra vida es así. Depende de la información. El doctor Len le llamaba datos. Él decía que los datos son los que rigen nuestra vida. Toda esa información, ¿no? Información, datos, es lo mismo. De acuerdo a esos datos que hay ocultos en nuestro inconsciente, es como nosotros juzgamos eso que nos sucede. Y esos datos y esos juicios que emitimos son los que justamente generan emociones que después repercuten en nuestro cuerpo. También ocurre al revés. A veces el cuerpo nos duele y sentimos miedo e impotencia. Entonces decimos, estoy enfermo, ¿sí? Qué difícil va a ser curarme de esta enfermedad, y eso ya genera justamente
una realidad, ¿no? En la cual yo ya estoy envuelto en que tengo una enfermedad y qué difícil curarme de esta enfermedad. Como que quedamos atrapados en un círculo. Es decir, que todos estos datos, toda esta información, hacen que nuestra mente funcione como un ordenador o una computadora. Bueno, hay países donde le dicen ordenador, otros le dicen computadora, ¿no? Y responde a las órdenes que le damos. Pero nos cuesta aceptar que nuestra mente reacciona mecánicamente a lo que está grabado, a las memorias. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sentido un olor, ¿no? Y ese olor nos suscita algo, nos hace sentir algo. Y no tenemos ni idea por qué ese olor nos suscita tal sensación. Y esto es debido justamente a que hay memorias grabadas en nuestro interior que activan este ordenador mental y nos producen estas sensaciones. Pero estas memorias, estas grabaciones que tenemos, ¿cómo fueron producidas? ¿De dónde vienen? ¿Bien? ¿Cómo nos damos cuenta de que las tenemos? Justamente gracias a que este aparato tiene 5 sentidos, ¿no? Olor, el olfato, el oído, ¿no? La vista, el tacto. Cuando nuestros sentidos captan algo que se corresponde con una grabación, se produce como un retroceso en el tiempo. Es como que nos retrotraemos mentalmente a esa sensación del pasado. Esto provoca un comportamiento inadecuado a la realidad del momento y actitudes que tenemos a veces que son infantiles e incomprensibles. Decimos, ¿cómo yo estoy reaccionando así? Por esta tontería, ¿no? Y aunque nuestras reacciones, nuestras maneras de pensar, de juzgar las cosas, están íntimamente relacionadas con estas memorias o grabaciones ocurridas a lo largo de nuestra historia, están íntimamente relacionadas justamente con estas reacciones mecánicas que nosotros no comprendemos. Decimos, pero ¿por qué reacciono así? Muchas grabaciones son poderosas, otras menos. Pero son esas grabaciones de acceso más difícil las que justamente no nos dejan darnos cuenta de que esa reacción emocional que tuve proviene de una memoria o de una grabación. Es como que la emoción fuera el puente al pasado. Si no sentimos, no llegamos a la raíz y nos parece que nuestras reacciones y sensaciones son inexplicables, ¿no? Como caídas del cielo, son justamente estas grabaciones a las que tenemos que prestarle atención porque son ellas las que influyen en nuestra vida y a veces nos hacen actuar como si fuéramos un tipo robotito, ¿no? Hola Marta, bienvenida. Gracias, gracias. Hola Soledad. ¿No? Casi todos tenemos una vida así, mecánica, ¿no? Depende, o sea, pasa esto y reacciono así. Por lo general siempre reaccionamos de la misma manera. También las palabras que nos han dicho cuando éramos niños, que nos suscitaron ciertas emociones, han quedado grabadas en nuestra psique. Pero, como nosotros, tanto esas memorias como esas palabras no las hemos podido procesar, ha ocurrido que todas ellas han quedado como tapadas con un velo, ¿no? Como escondidas. Pero siguen pesando, siguen teniendo peso. Cuando descubrimos esto, mirando esto, viendo lo que nos pasa, dándonos cuenta, podríamos decir, descubriéndolo, mediante este gesto que es la atención, esas grabaciones se alteran y se borran.
Todas estas grabaciones están tiñendo continuamente nuestra percepción, y la percepción va a determinar cómo juzgamos tales o cuales situaciones. Vamos a imaginar por un momento que en lugar de ojos tuviéramos microscopios. Nuestro concepto del mundo sería totalmente distinto, porque el microscopio tiene otra lente, ¿no? Otra manera de ver. Y si pudiéramos optar, vieron que el microscopio, si yo lo voy girando así, tiene diferentes posiciones, ¿no? Tendríamos información, si tuviera 3 posiciones, de 3 realidades que nos parecerían totalmente distintas. Nuestra mente tendría que hacer un trabajo mucho más complicado porque tendría que flexibilizarse elaborando al tiempo 3 ángulos distintos de la misma realidad. Nos daríamos cuenta de que el mundo que vemos no es más que una pequeñísima parte de la realidad. Y lo más importante todavía, no podríamos olvidarlo, porque la percepción nos los estaría recordando permanentemente. Tal y como son las cosas, lo sabemos, pero lo olvidamos. Porque nuestra percepción del mundo está encadenada a las características y limitaciones de nuestros aparatos sensoriales. Este habernos olvidado hace que juzguemos todo con la misma pequeñez y limitación de nuestros órganos sensoriales. Es como decir, solamente veo hasta donde puedo ver, hasta donde mis sentidos me lo permiten. Así percibo el mundo. Entonces juzgamos nuestra mente desde esta pequeña limitación, olvidando que ella es capaz de verlo todo desde todos los ángulos, de abstraerse de lo sensorial y de conectar con todas las realidades. Esta capacidad que tiene nuestra mente es algo tan prodigioso que podríamos aprovechar justamente esto mucho más de lo que hacemos. Esto haría nuestra vida mucho más rica y armoniosa. A ver. Si ponemos nuestra atención en ello, no tenemos que alejarnos de nuestro día a día para descubrir ejemplos que muestran las desconocidas capacidades de nuestro asombroso potencial mental. Hay una experiencia, un experimento que se llevó a cabo con 100 mujeres, ¿no? A todas las mujeres, esas 100 mujeres se las sentó en un cine que estaba vacío, y parece ser que la mitad, o sea el 50% de esas mujeres eran mujeres felices, con una personalidad estable, una vida sentimental satisfactoria, exitosa, buena situación financiera. El otro 50% de las mujeres eran mujeres con personalidad inestable, con una vida sentimental conflictiva, no tenían éxito, y se tomó nota de dónde se había sentado cada mujer. Imagínense en el cine vacío, con las 100 mujeres sentadas ahí, se toma nota de dónde se sienta cada una de ellas, pero teniendo en cuenta que un 50% eran exitosas, felices, y el otro 50% no. A continuación, se invitó a 100 hombres a que se sentasen en la misma sala y se anotó los sillones que fueron eligiendo. El resultado de la experiencia o del experimento fue que casi todos los sillones donde se habían sentado las mujeres felices fueron ocupados por los hombres, mientras que los de las infelices quedaron vacíos. Detrás de esta aparente casualidad estaba la percepción de algo que está más allá de la razón, porque uno dice, ¿cómo puede ser que los hombres se fueron a sentar justamente en los asientos de las mujeres que eran felices? Ellos no sabían dónde se habían sentado, ¿no? Cuando tu atención se dispersa en la vida cotidiana, realizas una serie de actos
involuntarios, aparentemente casuales, que te quieren decir algo. Por ejemplo, me olvido de algo para tener que volver a un sitio concreto. Me doy un golpe cuando pensaba algo denso y desagradable. El café se me derrama sobre un libro, que era muy importante para mí. Son acciones mecánicas que, si las analizamos, detrás de ella hay un propósito. Y aquí es donde entra en juego esto de la atención. Porque yo me puedo dejar llevar, ¿no? Como si yo fuera en un coche, en mi vida eternamente, ¿sí? Sin darme cuenta de lo que está ocurriendo, entonces entro en lo que tan famoso hoy en día se conoce como patrones repetitivos. Mi vida, como les conté al principio de la película, las escenas de la película repiten y repiten y repiten. ¿Mm? Sin variar, sin variaciones. Comprender lo que persiguen estas memorias inconscientes o grabaciones es el primer paso. Luego, añadir información al programa, cambiar el chip, modificar las grabaciones para poder llevar nuestra vida hacia nuevos derroteros más armoniosos y acordes con nuestras opciones. El programa es un programa y un programa no piensa. Nosotros al ordenador le ponemos un programa y el ordenador ejecuta tal cual el programa que le hemos insertado. No piensa acerca del programa, lo ejecuta. Pero nosotros sí podemos pensar. ¿Cuándo? Cuando ponemos atención. Descubrimos un guión cuyo contenido transcurre solapado, ¿no? Como una doble vida ajena, pero que sigue junto a nosotros y es perfectamente coherente. Entonces yo voy tomando contacto con una parte mía oculta y poderosa, desconocida y familiar, ajena y propia, fascinante y temible, esperanzadora y extraña. Cuando descubro esto, nuestra vida ya no es la misma, porque yo estoy atento a mi vida. Entonces yo puedo interferir y modificar el guión de mi vida. Si no, actúo en automático. Los antiguos yogis del Oriente ya sabían esto. Por eso ellos entrenaban su atención, como si de prestar atención dependiera la vida. Ellos sabían que esta era la clave y la llave maestra para el dominio de uno mismo. Dedicaban toda su vida a esto. Ellos sabían que si dominaban su atención, podrían influir en todo lo que se refiere al funcionamiento corporal, mental y emocional. Podían llegar a exponer su cuerpo al frío o al calor, a intervenciones quirúrgicas sin sentir dolor. También podrían escoger sus sentimientos y llevar su pensamiento donde les pareciera adecuado. Eran dueños de su ordenador, o sea, de su computadora. En Occidente, conocemos la importancia de la atención, pero solamente ponemos atención cuando estudiamos algo o cuando trabajamos. Pero no para nuestra vida interior. A nuestra vida interior no le ponemos atención. La atención es la llave. Con ella podemos dejar de sufrir, tanto física como emocionalmente. Los yogis saben que mientras nosotros no somos dueños de nuestra atención, no somos más que como un corcho flotando en el mar de las emociones, que va para aquí y para allá. En Occidente, o sea aquí, estamos discutiendo si es la mente la que influye en la salud del cuerpo o es el cuerpo el que influye en la salud mental. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Hay médicos que tratan el cuerpo como si fuera totalmente independiente de la mente.
No creen que una persona con la mente debidamente entrenada sea capaz de ver en el campo energético de otra persona las enfermedades mucho antes de que se puedan detectar físicamente. Simplemente se niega aquello que todavía no se conoce ni se domina, y no le prestan atención. Pero no por eso deja de existir. Aquello a lo cual yo no le presto atención, no porque yo no le preste atención, deja de existir. Simplemente que se desperdicia la oportunidad. Estos sabios orientales nos dejaron un legado muy importante, que con nuestro poder mental y con el dominio de nuestra atención podemos hacer mucho, muchísimo. Pero no podemos hacerlo todo. Hay una parte que escapa a nuestro control, que no nos queda más remedio que aceptar, que acatar desde una perspectiva mayor. Nos preguntamos, ¿por qué nos toca este destino concreto y no otro? ¿Por qué me ha tocado este país, esta familia, este cuerpo, este color de ojos? ¿Por qué tuve que vivir estas injusticias? ¿Por qué yo? En la aceptación de lo imponderable, en la aceptación de nuestro destino y de las vivencias concretas y particulares que hemos tenido que experimentar, está la llave maestra de la felicidad, la que abre todas las puertas. Podríamos ver el mundo, como ya muchos lo han visto, muchos filósofos, muchos pensadores. Bueno, hola Araceli, buen día. Muchas personas han visto que la vida o el mundo es un gran escenario. Si somos de mirar películas, nos vamos a dar cuenta que hasta en muchas películas está esta idea, ¿no? Un gran escenario, y podríamos decir que dentro de ese gran escenario hay muchos escenarios, muchas escenas, ¿no? Como lo que les decía recién de la película. Estas escenas son representadas por personajes. Obviamente en una obra de teatro tiene que haber personajes, porque si no hay actores, no hay obra de teatro, ¿no? Sería un escenario vacío. Durante esta gran obra de teatro, algunos juegan a que son los jefes, otros son los empleados, los sublevados, unos son los buenos, otros son los malos, unos representan a los ricos, otros a los pobres. También está el personaje del patriarca, el mendigo, el bienhechor, el ladrón, el galán, el seductor, el seducido, el rechazado, el prepotente, la víctima, el verdugo. Muchos papeles que se entremezclan y cruzan, dando lugar a innumerables guiones que se encuentran y desencuentran. Incontables historias que se funden, materializando nuevos personajes y nuevas combinaciones que se amalgaman creando una maraña cuyo único guionista es la vida misma. A cada uno de nosotros nos tocan determinados papeles, de los cuales algunos papeles nos gustan más y otros menos. Y de tanto jugar este juego de la vida, llegamos a creernos el personaje. Nos identificamos con nuestro personaje. Y según sea una tragedia griega o un musical americano, reímos, lloramos, nos desesperamos, gozamos. Pero, ¿cómo terminamos enredados en este increíble juego de la existencia? Desde que nacemos hasta que morimos, el ser humano lo único que busca es atención. Queremos que se nos preste atención. ¡Ey! ¡Ey! Aquí estoy yo. Que se nos vea, que se nos atienda, que se nos demuestre cariño, respeto, amor, que se nos considere, que se nos tenga en cuenta. Pedimos atención, pero al mismo tiempo no estamos atentos a nuestra vida. Sentimos que carecemos de atención. No sabemos estar atentos.
Por eso las escenas suceden así. Por eso pedimos atención, porque es lo que sentimos que nos falta. Nadie me presta atención. Sentimos que solos no podemos. Por eso estamos siempre buscando atención fuera. Cuando somos pequeños, reclamamos y pedimos atención de papá y mamá, de nuestros hermanos. Después vamos a la escuela y queremos atención de nuestros compañeros, de nuestra maestra. Después nos casamos y queremos atención de nuestra pareja, de nuestros hijos, si tenemos hijos. Y así siempre estamos buscando lo mismo. Es una búsqueda interminable. Nos sentimos bien cuando nos dan lo que queremos, cuando nos prestan atención, la suficiente, la que deseamos. Y nos sentimos angustiados cuando fracasamos. Somos como vampiros. Nos nutrimos de los demás. Y para conseguir ese alimento, usamos todos los medios de los cuales disponemos. Si no logramos que nos vean, comenzamos a probar todos los comportamientos, actitudes y formas de ser. Todos los juegos que conocemos para lograr ser vistos. Somos capaces de esforzarnos hasta el límite para agradar. Y si no lo logramos, somos capaces de buscar atención a cualquier precio. Y nos transformamos de niños en el llamado niño problema, o el incapaz, el tonto, el deprimido, el agresivo. Nos enfermamos. Todo vale, porque de ello depende la sensación de estar vivo. La sensación de estar vivo, de ser reconocido y de ser amado. Así que nuestro niño va probando hasta que encuentra el juego que le resulta. Y en ese momento ocurre algo inesperado. A partir de ese momento ya no está a merced de las circunstancias. Ahora tiene recursos. Nunca más tendrá que soportar la impotencia de que no lo vean, de que no lo consideren. De ahora en adelante, tiene en sus manos un arma fundamental. Sabe cómo ser dueño de la situación. Consigue ser el centro de todas las atenciones, aunque sea recibiendo golpes o regaños. Ya puede sacar de sus casillas a su papá y a su mamá cuando le dan las ganas. Puede hasta castigarlos si no le dan el amor y el respeto que él necesita. Siente que tiene poder en sus manos. Claro, esto no lo va a entregar tan fácilmente. A una costa de sí mismo, aprendió muy bien. También puede ser un juego aplaudido y aceptado socialmente. Ser el primero de la clase, el gracioso, el inteligente, el responsable. El leal, la guapa, la seductora, la dulce. Y así tendrá la atención que necesita. Y sabe qué hacer para ser atendido, alabado, pero sacrificando su espontaneidad, sacrificándose a sí mismo. Es una actitud en la cual ahora está atrapado y se siente prisionero. Por eso necesitamos la llave. El tiro le sale por la culata. Por eso aquí hoy en día en este mundo, ¿no?, lleno de tantas terapias y tantas cosas que hay, ¿no? Hola, hola Marina. En el cual todos estamos buscando y buscando a ver cuál es la solución a mi vida, cuándo de una vez por todas me sentiré bien y seré feliz en este mundo. ¿Por qué practico el Ho'oponopono y no me da resultado? Bueno, acá tenemos la llave.
es que no estamos atentos. Cuando alguien no está atento, vamos a hacer un ejemplo tonto, pero bueno, que es muy útil. Si yo voy a cruzar la calle y yo no estoy atento, es que me va a venir un auto y me va a aplastar. Así de sencillo. Un camión puede ser un colectivo, bueno, elijan lo que quieran. Si están en el campo, un caballo, una carreta. ¿Es que estamos atentos a nuestra vida? No. Entonces yo escucho que viene uno y me dice, no, lo que vos tenés que hacer es esto, esto, bla, 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 bla. Y todas esas cosas las hacemos como pequeñas recetas y fórmulas para ser vistos, para ser reconocidos, para tener éxito, para agradar a los demás, para ser reconocidos. Y nunca somos nosotros mismos. Sacrificamos nuestra verdadera autenticidad por los demás. Entonces vivimos una vida para los demás. Y nunca sé quién soy. Por eso la gran pregunta, ¿quién soy yo? Quizás muchos que practican Ho'oponopono no le dan tanta importancia. Le dan más importancia a que hay que repetir 108 veces gracias. Bueno, si estoy atento en cada vez que repito gracias, estaría bueno. Y soy responsable. Pero es que no lo practicamos así. Lo hacemos para conseguir algo. Se le llama expectativa. Y más expectativas tenga, menos consigo. Increíblemente. Pero es que funcionamos así. Las cosas funcionan así. Más quiero una cosa, menos la consigo. Es decir, que el tiro nos sale por la culata. Ya desde pequeños, como nos encontramos nuestro papel, en el cual nos sentimos muy bien, porque somos vistos, atendidos y reconocidos, nos agarramos con uñas y dientes a esta actitud, porque nos creemos poderosos. Y ese juego al que jugamos de niños queda fijado. Pasa a formar parte ya de nuestra personalidad. Y toda nuestra vida se va construyendo alrededor de eso que a mí me hizo creer que yo era poderoso y tuve éxito. Conseguí mi objetivo, ser visto, ser escuchado. Díganme ustedes, porque a mí me pasa lo mismo. ¿Cuántas veces sentimos que no somos escuchados? Este juego ya se nos hace uña, carne y uña, se nos hace hábito. Entonces sale como un disco rayado, ¿no? Se repite y se repite. Y también tiene otra consecuencia este juego, que toda la atención nuestra está dirigida hacia afuera, observando a nuestros padres, de quienes dependemos para todo lo que necesitamos, incluso para sobrevivir. Entonces, ya desde pequeños comenzamos a poner nuestra atención ahí fuera, en el otro. Y mientras mi atención esté puesta ahí fuera, por más que practique lo que practique, nada me va a dar resultado. Nada va a cambiar, nada se va a transformar. El camino de vuelta consiste en hacerlo al revés. Hay que volver la atención hacia adentro. El tiempo va pasando y lo que comenzó como una forma de hacernos notar, hacernos ver, va transformándose poco a poco en una forma compulsiva de ser. Fue tan importante, se puso tanta energía en aquel comportamiento, que ahora parece ser que ese comportamiento tiene vida propia. Y esa actitud nos comienza a dominar cuando somos adultos, de una forma tan potente que ya no tenemos control. Quiero comportarme de otra manera y no puedo. Estamos en manos de este juego que nos hizo poderosos. Y nos damos cuenta de que ya no podemos dominar la situación. Pero la sensación de poder perdura, y más todavía,
que nos parece que si abandonamos esta forma de ser, vamos a sentirnos impotentes, vulnerables y en manos de los demás. Entonces me sigo agarrando a este juego como si de ello dependiera mi vida, olvidándome totalmente de que ya no soy un niño, de que ya he crecido, de que el tiempo pasó y de que tenemos un abanico de posibilidades que antes no teníamos. En este momento la persona se identifica con un papel, por ejemplo. Yo soy agresivo, por ejemplo. O yo soy deprimido, enfermo, loco, incapaz, no sé, me pongo una etiqueta. Distraído, perdedor, el personaje que sea. Da lo mismo que sea un personaje problemático o un personaje admirado. Lo importante es captar la atención de los demás. El extravertido compulsivo, aquel que tiene que ser siempre simpático, animado y alegre, es lo que se espera de él. La máscara se le pega a la piel, ¿no? Como la película esta de la máscara. Se tiene que reír todo el tiempo, es obligatorio, pero ya no es espontáneo. Está identificado con su juego. Pone toda su fuerza mental en esta creencia. Yo soy así. Todo lo que pienso de la vida, las cosas, van a estar teñidas de este juicio que tengo sobre mí mismo. Y al creérmelo tanto, cada vez se va cristalizando más y más. Y eso va creando, sin parar, situaciones en las que se convence de que verdaderamente él es así. Y en un momento de su vida se encuentra identificado con un repertorio de personajes con los que se relaciona y se mueve en el mundo. Y cada uno de esos personajes tiene una función y justamente le aporta un beneficio. Es como repetir la función de teatro o de cine una y otra vez, que ya no se acuerda de por qué es siempre tan responsable, tan iracundo, tan marginado o tan como sea, de por qué es así. Ya no recuerda que se había puesto la máscara y que esa máscara se la había puesto para conseguir un fin. Un día siente algo raro en el pecho, como un hueco, un vacío angustioso, una sensación de la nada, y una pregunta queda detenida en el aire. ¿Quién soy yo? Y ahí es donde no comprendemos cómo terminamos siendo este que queremos ser. Estamos identificados con lo que no somos, con una manera de ser, con un personaje, con un papel, con una máscara, olvidando lo que somos realmente. Y hasta que yo no recuerde quién soy, es que nada va a funcionar en mi vida. Hola María del Carmen, bienvenida. De lo que hemos sentido y sido antes de que los juicios nos separasen de nuestros instintos, de nuestros impulsos y de nuestra capacidad de amar, antes de ver nuestra imagen en el espejo y oír una voz diciendo, mira al nene, en este momento el niño no comprende nada. ¿Quién soy yo el que siento dentro de mí, vibrando, pulsando? ¿Soy ese o soy esa imagen que veo en el espejo? Ya comenzó la división, la duda, la confusión entre dentro y fuera. Llega un punto de nuestra vida que nuestra imagen es más importante que ese ser que vibra dentro de nosotros.
Es como que la imagen tuviera vida propia. Nos domina y nos sacrificamos ante ella. Porque para nosotros la imagen es la idea de poder. Por eso la ponemos en un pedestal. Porque creemos que esa imagen nos protege. Y que si perdemos esa imagen estamos perdidos. Entonces llega un punto que vivimos para la imagen y no para nuestro ser. Parece que si soltamos esa imagen, el mundo se nos va a venir abajo. Nos quedamos como si fuéramos un pajarito recién salido del huevo, con el piquito así. Hemos vendido nuestra alma a cambio de un poder mal entendido. Pero es importante que cada uno descubra qué juego está jugando aquí, qué papel. Porque hasta que yo no lo descubra es que no me puedo deshacer de él. Y voy a seguir siendo siempre una simple marioneta, un títere, con miedo. Por eso aquí todos sentimos miedo. Entonces vuelvo a repetir, por más que practique lo que practique, por más que yo me obsesione con el gracias y el Ho'oponopono, repitiéndolo como papagayo todo el día, en el fondo me doy cuenta que hay algo que no funciona. No está funcionando para mí, porque no sé quién soy yo. El doctor Len lo dejó bien claro. Pero a veces escuchamos las enseñanzas de alguien y nosotros captamos lo que nos gusta, no lo importante, ¿no? Es como si tuviéramos un texto con muchas palabras y solamente yo presto atención a algunas de ellas, las que tienen que ver con lo que a mí me gusta, con lo que yo estoy de acuerdo, no con el contenido en general. Y el contenido en general del Ho'oponopono es ese, descubrir quiénes somos, quién soy yo. Pero como no sé quién soy, por más que yo repita gracias y diga que asumo la responsabilidad, practico el Ho'oponopono para lograr cosas. Que mi vida mejore, que mi personaje esté mejor, tener más poder, más éxito, que mi vida cambie. Ser ahora en vez de este personaje, otro personaje, más espiritual y elevado. Por eso nunca lo logro, porque no sé quién soy. Si descubriera quién soy, todo sería mucho más sencillo, porque sabría que no tengo que lograr nada. ¿Quién quiero llegar a ser si yo ya descubrí que soy? Yo quiero llegar a ser porque no sé quién soy. Si yo no tengo dinero y quiero tener dinero, ¿no? Es que quiero tener dinero porque creo que no tengo. Cuando no tengo, quiero tener. Yo quiero tener lo que me falta. Y solo me falta lo que no he dado. Lo que yo no he dado, no me he dado, es lo que me falta. Si yo no me presto atención, busco atención ahí fuera, diciéndole al mundo, ¿quién soy? ¡Ey, ey, señora, señor, defíname! Dígame quién soy porque yo no sé. Vos sos poca cosa. Y yo me lo creo. Vos no servís para nada. Y yo me lo creo. Y así vamos. ¿Cuál es el juego que juego yo? ¿Se lo preguntaron? Es difícil descubrirlo. Está tan escondido, que es que se me escapa. Pero si yo me pregunto, honestamente, ¿cómo yo consigo día a día que se fijen en mí? Me pregunto, ¿en qué cosas me creo especial y diferente? Me pregunto, ¿qué actitud tengo que me parece tan natural e inalterable?
Si observamos esta lista, y ahora vamos a hacer una lista más amplia, vamos a descubrir cómo nosotros hacemos para conseguir la atención de los demás, en vez de estar atentos. Y ahí voy a descubrir el papel que juego yo. A ver, ¿cómo consigo la atención de los demás? ¿Siendo una víctima? Lamentándome, quejándome de todas las injusticias que yo he tenido que sufrir, todas las enfermedades, abandonos, esfuerzos, ingratitudes, maldades que me hicieron los demás, cargando con la melancolía y el punzante dolor de todo ese maltrato que me han dado, o sea, contando mi historia desgraciada. Fíjense en que la mayoría de las personas aquí tenemos ese hábito. Yo, todo lo que me han hecho a mí, ¿no? Mi historia es más importante. Es más terrible que la del otro. O yo trato de conseguir la atención de los demás siendo esa persona que siempre tiene la solución a todo. El que se las sabe todas. Que sabe las salidas, que sabe lo que los demás tienen que hacer, cómo resolverlo todo, que sabe las respuestas a todo, a todas las dudas. ¿Soy ese? ¿Estoy jugando ese papel? ¿O estoy jugando el papel de ese que es el gracioso, el que divierte a todo el mundo, que cuenta los chistes, que le levanta el ánimo a todos, que tiene buena vibra y buen humor? ¿O soy aquel que siempre encuentra el punto débil, el fallo, lo inadecuado de todo? Siempre busca una perfección inalcanzable y está todo el día con el dedo así, diciéndole a los demás todo lo imperfectos que son y que no van a llegar a ser nunca tan perfectos como él. ¿O soy el que siempre busca pelea, fricción, confrontación? Ese que está indignado con el mundo y con la vida, que exige a todo el mundo. ¿O estoy jugando el papel del incompetente, el tonto, el que no consigue hacer las cosas ni obtener resultados? El que dice, ay no, yo no sé nada, no estoy lo suficientemente informado, no soy capaz o habilidoso. Soy el eterno derrotado. O el papel que estoy jugando es el de ser muy eficiente, muy práctico. El que siempre se preocupa por todos, que piensa por todos, que provee a todos, que cuida a todos. El buen samaritano. O estoy jugando el papel de que estoy muy distraído, estoy siempre en las nubes, viviendo mi propio mundo, en mis propios sueños, y nunca me doy cuenta de nada. O también acaso puedo jugar el papel de ser el altruista, el que siempre está preocupado, que ayuda a los demás, sintiendo en carne propia las injusticias, los dolores del mundo. El mártir, el sufrido. O estoy jugando el papel del responsable que carga un peso en la espalda y que carga con todos los problemas y que cree que si él no se ocupa, el mundo se viene abajo. O también quizás esté jugando el papel de ser el que escapa, el que se escabulle cuando tiene que asumir alguna responsabilidad, enfrentar un problema. Presten atención,
a todas estas preguntas que les he leído, ¿con cuál de esos personajes se identifican? Para que los admiren, para que los miren, para que los repudien, para que hablen de ustedes, ya sea bien o mal. Y esto no se trata de que seamos buenos o malos. Lo que buscamos es darnos cuenta de qué es lo que funciona automáticamente en nosotros, que está tan cristalizado y que se ha hecho tan mecánico, que por eso después cualquier terapia que hago, ninguna me da resultado. Claro, porque ya eso se hizo carne, ¿no? Necesitamos un trabajo para descubrirlo ahora. Entonces la llave maestra, que es la que abre todas las puertas, tengo la llave en la mano, pero no sé cómo abrir la puerta. Estamos encerrados dentro de un círculo de lo que creo que soy. Creo que soy. Todos creemos que somos. Por eso decimos que creemos en Dios. Porque Dios es tal cual yo creo ser. Para mí Dios es lo que yo creo que soy yo, entonces esa imagen la proyecto en Dios. Por eso hay tantas opiniones diversas acerca de lo que es Dios, y ni que hablar de las disputas y peleas que encierran la palabra Dios. La palabra Dios. Por eso ahora decimos divinidad. Divinidad es mejor. Así estamos de locos. No importa la palabra. La palabra no es lo que interesa. Lo que interesa es que yo me dé cuenta que estoy dentro de ese círculo, de lo que yo creo que soy. Prisionero de una imagen de mí. Y resulta que mi verdadero ser, el que yo soy realmente, se quiere expandir, quiere ser libre, quiere ser lo que es. Pero yo no puedo salir de adentro de ese pequeño círculo que me hice. Estoy atrapado. Entonces tengo que usar la llave. Para eso tengo que estar atento. Meterla en el cerrojo de la cerradura. Es decir, darle vuelta a la llave y abrir la puerta. He viajado mucho tiempo con un desconocido. Llegó el momento de intimar con ese desconocido. Mirarlo, verlo, observar sus movimientos, sus deseos, sus necesidades, sus ilusiones. Como el domador con el león. No hay más remedio que adivinarlo. Conocer el significado de sus más pequeños movimientos. Observar cuando le brilla la mirada. En qué proyectos coloca toda su energía. Qué cosas lo entristecen. De la misma forma que al domador no se le ocurre culpar al león de sus instintos, tampoco voy a poder enjuiciar a mi compañero de viaje, ni echarle en cara sus ocultas oscuridades, porque eso que mi personaje ha hecho es el fruto de su propia historia. Necesito comprenderlo. Tengo que acompañarlo, conocer su infancia, la casa donde creció, los padres que tuvo, saludar a su familia, saber todas las cosas que quisieron y expectativas que pusieron en él. Todo eso que era importante para su clan. Voy a tener que saber cómo fue su adolescencia, cómo fue que se acercó al sexo opuesto. Tengo que saber qué cosas exige mi personaje a sí mismo, qué añora, qué desea, qué rechaza y qué repudia. Y así,
comprendiéndolo, prestándole atención, perdonándolo, amándolo, vamos a hacernos amigos. Pero hay que ser pacientes, porque hay que desenredar muchos entuertos, malentendidos, convencer a mi personaje, ¿no?, de que ahora ya no es un niño, de que ha crecido, de su gran capacidad, de su inocencia. Le voy a tener que acompañar por los rincones más lúgubres, aceptar sus instintos más salvajes y morbosos, sin reprocharle, sin enjuiciarle, con el corazón lleno de agradecimiento, confiando, tanto, que es esa confianza que hemos perdido en nosotros mismos, ¿no? Bien. Más allá de este guión, de esta gran obra de teatro, de la vida, hay otra dimensión, donde las cosas son distintas. Cuando yo voy al encuentro de mi propio ser, tengo que ir sin juicio. Tengo que deshacerme de esas ideas de bueno y malo. De que si voy bien, de que si voy mal. De que si lo logré, que si no lo logré. Entonces, ahora que sabemos que estamos prisioneros de nuestras grabaciones, de nuestras propias creencias, de nuestros propios juicios, que tenemos la llave en la mano y que la llave es la atención, las puertas se van a ir abriendo. Vamos a ir descubriendo qué hacer con estas grabaciones psíquicas, con estas memorias que están ahí enterradas, que son desde donde se ejecuta este programa todo el tiempo. Se llama proyección. Y así una y otra vez reaccionamos de forma infantil y compulsiva. Es imposible comprenderse sin hacer antes una profunda incursión en el momento de la vida en el que el sistema nervioso se está formando y está registrando todo lo que es intenso y vital, sin considerar si es signo positivo o negativo. Luego nosotros comenzamos a levantar las paredes, las ventanas, las puertas de la casa. Recorremos la adolescencia, la pareja, la sexualidad, el trabajo. Y vemos las consecuencias de todo lo anterior en la relación con los demás y con la vida. Vamos a entrar a fondo en el eterno enfrentamiento entre los sexos, ya que la calidad y la función de la energía femenina y masculina están muy mal comprendidas. Tratamos de ver por qué construimos para luego destruir, alejando la felicidad que tanto añoramos. Luego que hicimos la casa, le pusimos un techo, un tejado, para protegernos de la luz, del agua, del viento, del frío. Ahora vamos a conocer la culpa, que es la que nos impide sentir placer y nos separa del todo que somos.
estamos y entramos de lleno en los mundos que nos rodean, tanto el material como el mundo sutil. Vamos a ver el concepto de Dios y lo opuesto a Dios, el bien y el mal. Y nos vamos a dar cuenta que todo eso forma una gran red. Una gran red. ¿Saben lo que es una red, no? Vieron como ahora las redes sociales, ¿no? Una red que nos envuelve a todos. Ser capaz de participar en el gran teatro pero ahora disfrutando. Poder estar dentro de sí y fuera, sin perderme en el mundo. Aprendiendo a disfrutar de un gran guión y de guión personal. Ese que yo digo que me ha tocado. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a tener la oportunidad de aplicar esto en nuestra vida, ¿no? Bien. Vamos a empezar hoy con un primer ejercicio. Es importante que mientras hagamos este curso, si quieren, tengan un cuadernito, unas hojitas ahí, con un lápiz, ¿no? Para ir haciendo, porque muchos son de escribir. Este ejercicio que vamos a hacer primero, que sirve para entrenar nuestra atención, tiene como finalidad que seamos capaces de hacer este camino de vuelta hacia nosotros mismos y aprender a colocar nuestra atención en nuestro interior, en nuestros sentimientos, nuestras sensaciones físicas, en esa voz interior que nos habla cada vez que nosotros la escuchamos y le damos espacio, ¿no? Por eso nuestra atención tiene que estar dentro, concentrada. Esta voz que nos habla y que es nuestro real compañero, es como un riachuelo que corre, ¿no? Y es suave, es dulce. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer nos va a ayudar a concentrarnos y también a cuantificar nuestros logros. Voy a necesitar un reloj. Bueno, hoy en día tenemos el celular, podemos poner el reloj, el cronómetro del celular, ¿no? Que tenga segunderos, que marque los segundos. Me lo voy a poner delante de la vista, el reloj. Bueno, si tienen un reloj de pared también lo pueden usar, ¿no? Me voy a sentar delante del reloj, en una silla, y voy a procurar relajar todo mi cuerpo. Puede ser respirando profundamente, cerrando los ojos, bueno, la manera que ustedes se encuentren más sencillas de entrar en relajo. Dejando que toda esta energía de la respiración corra por todo mi cuerpo, ¿sí? Por todo mi cuerpo me refiero a todo mi cuerpo, ¿no? Consciente, consciente de estas sensaciones. Es importante relajar la cabeza, la frente, los ojos, así hasta que sienta que todas las partes de mi cuerpo estén bien flojas. Después voy a seguir por mi pecho, ¿no? Antes de haber pasado por mi cuello, mi pecho, mi estómago. Sentir mi columna, mis piernas. Todo mediante la respiración. Cuando sienta que estoy bien relajado, voy a poner la atención en el reloj. O sea, salgo de la atención de mi cuerpo
a que estuve prestando atención con mi respiración, a todo lo que pasa por mi cuerpo. Y ahora cambio la atención al reloj, al segundero del reloj, al que marca los segundos. ¿Mm? Si el reloj es de esos redondos de pared, voy a seguir el recorrido de la aguja alrededor de la esfera del reloj. Y mientras hago esto, voy a tratar de mantener mi mente en blanco. Si me vienen pensamientos, los traigo hacia adentro, hasta que se pierdan. Los dejo pasar. Y me voy a dar cuenta o tomar conciencia de cuánto tiempo yo soy capaz de quedarme atento al segundero del reloj, sin dejarme llevar, o sea, distraerme, salirme de la atención que tengo puesta en el reloj, y ahora prestarle atención a mis pensamientos. A ver cuánto tiempo resisto, ¿no? Me voy a dar cuenta de cuánto tiempo lo hice porque justamente estoy mirando un reloj. Entonces, si comencé, por ejemplo, a las, qué sé yo, a las 11 y estuve haciendo este ejercicio hasta las 11:15, es porque estuve 15 minutos pudiendo mantener mi atención en el segundero del reloj. Y por más que vinieran pensamientos, yo respiraba otra vez y los llevaba hacia adentro y los dejaba que se deshagan, y no que los perseguía. Nosotros en realidad lo que hacemos con nuestros pensamientos, por eso terminamos tan aturdidos, es perseguirlos, ¿no? Puedo hacer este ejercicio todos los días y fijarme si voy progresando, si cada vez es más el tiempo que puedo estar en esta concentración, ¿no? Eso es practicar atención. Ejercicio número 2. Voy a poner un objeto delante mío, me voy a sentar otra vez, me voy a relajar y voy a poner un objeto delante mío, lo que sea. Cualquier objeto, un florero, un libro, no sé, lo que quiera. Bien, y voy a comenzar a observar ese objeto, luego de haberme relajado. Siempre primero me tengo que estar relajado. Y voy a observar todos los detalles de ese objeto. Todo lo que pueda descubrir de ese objeto, o sea, prestarle bien atención al objeto. Ese ejercicio también lo voy a repetir algunos días cuando tenga muy asimilado, cuando ya tenga muy familiar todos los detalles de ese objeto. Me voy a preguntar cuál sería la sensación de ser ese objeto, si yo fuera ese objeto. ¿Puedo conocer su esencia oculta e identificarme con ella? Si lo logro, habré dado un paso sólido en dirección al dominio de mi atención. Si no, simplemente voy a tener que seguir con ello, sin sentirme frustrado, ¿no? Hasta que yo pueda ver si yo puedo ser ese objeto. Porque así me voy a dar cuenta de cómo yo me identifico conmigo. Cuando logre ver cómo yo me identifico con ese objeto. Y voy a empezar a prestar atención a mí, porque pude prestar atención a ese objeto. Es un ejercicio sencillo. Y el tercer ejercicio lo vamos a hacer. Hola Hilda, ¿qué tal? Cada vez que salgamos de casa, ¿sí? Todos tenemos que salir de casa para ir a hacer los mandados, para ir a hacer un trámite, bueno, para lo que sea. Entonces ahí lo voy a aprovechar. Y voy a elegir, cuando salga de casa, un objeto concreto donde yo pueda poner mi atención en ese día. Por ejemplo, puede ser una parte de mi cuerpo, no sé, la mano, la pierna, el pie, un color, un sonido, una música. ¿Vieron que a veces nosotros nos ponemos los auriculares y salimos a caminar? Y yo tengo que proponerme estar atento todo el día
en el que salí afuera, ¿no? A eso que elegí. ¿Mm? Si no quiero usar esto que les acabo de decir, puedo ponerme como propósito decir, bueno, voy a estar atento hoy a la muñeca de las personas, a ver quiénes usan reloj y quiénes no. O solamente voy a mirar si hay mujeres embarazadas. O voy a mirar a todas las personas que tengan ropa color rojo. O las distintas formas de tamaño de las orejas de las personas. O el timbre de la voz de las personas. O las cejas. O los carteles. Lo importante es que me proponga qué es a lo que le voy a prestar atención antes de salir de casa, para que cuando salga yo ponga mi atención en eso. Bien, o sea que por cada vez que salga me voy a poner un objetivo, no es que voy a mirar la ropa color roja y las orejas de la gente, no, solamente una sola cosa a la que yo le pueda prestar atención. Y me voy a dar cuenta de cuántas cosas descubro a las cuales yo nunca le había prestado atención. Entonces, esto que yo les comentaba al principio, de que la película, ¿no? Las escenas de la película pasan taca, 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 sin darme cuenta, voy a pasar ahora a vivir una vida en la cual yo estoy atento. Si quieren, mientras tanto, pueden decir gracias. Y de paso practican el Ho'oponopono. Pero están practicando la atención. Y ese gracias que digan quizás no sea tan soso como otras veces. Eso me va a ayudar a aumentar la concentración en mí y voy a permanecer atento. En el próximo encuentro vamos a trabajar con nuestra infancia, con nuestro niño interior. Vamos a ver por qué todas esas grabaciones quedaron ahí en nuestra infancia, qué ejercicios podemos hacer para justamente programar nuestra mente y poder liberar de todas esas memorias de nuestra infancia, ¿no? En las cuales estamos atrapados. Así que bueno, va a ser interesante. Por hoy lo vamos a dejar aquí para no atosigarlos con tantos ejercicios y tantas cosas. Y reflexionen sobre esto, sobre lo importante que es la atención. Y si realmente ustedes están atentos y plantéense y descubran qué personaje ustedes están representando en esta vida. Es muy importante saber qué personaje representa. Los saludo a todos con un beso y un abrazo. A todos los que estuvieron presentes hoy, gracias por acompañarme. Y bueno, en el próximo encuentro los espero